Dosis de ciencia. Hoy, un sándwich de $30 millones. Tenemos otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez acompañándonos en estas tardes de Color Local. Profe, bienvenido como siempre. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Como costosito ese sándwich, ¿no? Bastante. ¿Y eso por qué? Bueno, ese es el tema, la intriga que traje hoy para hablar en esta dosis, que tiene que ver con un sándwich que efectivamente pudo haber costado esa cantidad de dinero. Pudo, o sea que no terminó costando. Afortunadamente no. Ahora, este tema tiene que ver, sería como la continuación de algo que hemos conversado en otra dosis, cuando hablábamos de los alimentos, ¿te acuerdas? En los aviones, Así el tema es. alimentación. Si subimos el nivel, o más que el nivel, la altura, hay otro campo apasionante que es cómo era el tema cómo es el tema de la alimentación en las misiones espaciales. Ah, Los ya veo por dónde va el agua al molino. Por ahí viene la cosa. Entonces, cómo se alimentaban, si es que se alimentaban, y cómo se alimentan actualmente los cosmonautas o astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Entonces en eso hay todo un tema curioso también y simpático, porque pensemos que en las primeras misiones, allá por Yuri Gagarin, realmente el rol de ellos era, de las personas que iban en esas estrechísimas cabinas, eran poco menos que observadores prácticamente, o sea que tampoco se iban a preocupar mucho por alimentarse, no eran las mejores condiciones ni las mejores comodidades para estar comiendo allá arriba. Y lo último que iban a sentir es hambre seguramente. Yo por lo menos sí, exactamente lo último que pensaría en esas condiciones. Y eran misiones muy cortas, entonces no era muy relevante ese punto. Pero en la medida que fue avanzando la investigación aeroespacial, recordemos que en el caso de Estados Unidos las primeras misiones eran las Mercury, luego las Gemini y luego las Apolo. La diferencia simplemente, además del tamaño, era porque en la Mercury iba un solo personaje, un solo tripulante, en la Gemini iban 2 y en la Apolo 3 astronautas. El tema es que las misiones cada vez duraban un poco más, entonces ahí sí se hacía importante darles de comer. Ahora, ¿cómo hace uno o qué podrá comer uno estando en condiciones de ingravidez a esas alturas? Y con el tiempo que pasa además para que se conserven esos lugares también. Claro, qué tipo de alimentos subir, qué tipo... Bueno, lo más crítico es que allá no se puede comer como comemos en la Tierra, evidentemente. Nada. Con las manos. No, me refiero que servir, comían con las manos, pero no puedes servir una comida en un plato. Vengan todos a la mesa. Vengan todos a la mesa, ¿a cuál mesa? Todo eso, bueno, si pones algo en el plato se vuela, entonces es todo un desafío. Es por eso que los primeros ejemplos de alimentación, la comida, se pensaba más en que había que nutrirlos, así debería ser en el caso nuestro, nutrirse sin importar el aspecto que tuviera la comida. Entonces la comida se empacaba en tubos semejantes a los de la pasta dental. Sí. Entonces, simplemente se lo llevaban a la boca, apretaban y comían eso. Eso podría ser carne, podría ser procesada y puesta en esos tubos. Y era para alimentarse. Lo que pasa es que es como comer dentrífico, ¿no? No es muy apasionante, pero era la única forma de evitar que eso estuviera flotando por ahí por la nave. O sea, no era una acción para disfrutar, sino únicamente para sobrevivir. Exactamente. Y en esas condiciones de estrés y de falta de atractivo de esos alimentos, no, en general siempre los alimentos no era el mejor lugar para comer, siempre volvían con los alimentos porque no daban muchas ganas de comer eso. En el caso, eso fue mejorando porque ese aspecto era importante también para el ánimo de los astronautas. Ya después fue evolucionando y ya las comidas las empacaban en unas bolsitas. Lo que se hacía era preparar comidas aquí en la Tierra y liofilizarlas. Es decir, quitarles el agua. O sea, quitarles el agua sin que se alterara la comida. Eso es un proceso normal en laboratorios donde se utiliza baja presión y se logra quitar el agua de las muestras orgánicas sin que se rompa esa estructura.
Entonces, las bolsitas, el no tener agua evitaba que se degradara la comida, se conservaban en esas bolsitas. Cuando ellos querían comer, tenían que rehidratar. Entonces, tenían unas pistolas con agua, le echaban agua dentro de la bolsita, sacudían eso y otra vez a tomarse como los juguitos en una bolsita así, y se tomaban la comida. Eso permitía un poquito más variedad de alimentos, pero no dejaba de ser algo poco atractivo. Pero es un poco como lo que vemos hacen ahora los ciclistas cuando quieren, digamos, tener una fuente de energía muy rápida y muy fuerte además, o muy grande, y se consumen algo, una Claro. barrita o algo muy rápido también, y no se están fijando los colores, la combinación de En todos ese los momento no, pero el ingredientes. ciclista después baja, se puede ir a comer un asado si quiere. Nuestros amigos astronautas no. No podían, exactamente. Entonces trataron de mejorar ese aspecto, y eso fue avanzando en la medida que las misiones también iban avanzando, y tal vez el momento más relevante, porque ya la permanencia de ellos en el espacio era mucho más tiempo, había que darles alimento, fue cuando se construyó el Skylab. El Skylab es el antecesor de la Estación Espacial Internacional. O sea, era un laboratorio que estaba en órbita, y ahí vivían los astronautas más tiempo. Como era un espacio más grande, ahí sí se pusieron mesas para que, o sea, esa es la parte psicológica, que poder compartir los alimentos. También se pusieron, como era algo más grande, llevaban refrigerante, o sea, podían llevar algo refrigerado, podían calentar y tomar algo caliente, porque tenían que estar más días ahí. Entonces esa parte era crítica. Y la variedad, por ejemplo, tenían 72 alimentos para elegir. Una variedad, porque si estás varios días, no puedes, te cansarías de comer exactamente lo mismo todos los días. Y eso después llegó al transbordador espacial, que también llevaba la posibilidad de tener un espacio donde podían calentar comida. Siempre habría que tener en cuenta que son condiciones de ingravidez. No puedes tomar un tinto como lo haríamos aquí. Tranquilamente no. Un buñuelo, digamos, porque saldría flotando como un planeta más. Entonces es así de crítico. Y ya llegando a nuestros días, ya en la Estación Espacial Internacional se están ensayando, porque tienen las condiciones, de hacer cultivos, de cultivar en la estación, de hacer cultivos hidropónicos, es decir, se obliga o se les ofrece a las plantitas las condiciones semejantes a lo que serían aquí en la Tierra, de tal manera que puedan crecer, y ya se saca lechuga, por ejemplo, se puede, con la idea, no por esto de la Estación Espacial Internacional, sino de cara a los viajes que sean mucho más largos, como cuando se planea ir a Marte, que no hay que llevar la comida, sino que lo ideal es que poder cultivarla en el viaje. Se ahorra mucho peso, digamos. Mucho peso, y además se entretienen también allá en otras cosas. Sí, pero eso creo que no es problema de aburrición, porque ahora sí hay mucha. Al principio lo único que se sentaban y no podían, no toquen nada y suban y bajen. Ahora sí tienen mucho trabajo, tienen que hacer gimnasia, y explorar. Se mantienen ocupados. Pero tú te preguntarás, ¿en qué momento llegó ese sándwich de $30 millones? $30 millones. Resulta que esto ocurrió el 23 de marzo de 1965, fue la misión Gemini 3. Entonces Gemini, recordemos, llevaban 2 astronautas, iba John Young y Virgil Grissom. Grissom lo recordamos con nostalgia y tristeza, porque participó en esta misión, y después, años más tarde, fue uno de los desafortunados integrantes de la misión Apolo 1, que se incendió en la misma torre de lanzamiento. Pero él aquí, en el año 65, era uno de los 2 tripulantes. Y justamente, imagínate, toda la misión espacial era la primera Gemini que iba a salir, entonces se hacían ensayos de las condiciones en las que iban a estar los astronautas. Se hace toda una misión para ponerlos a ellos 2 en la cápsula Gemini, y la idea era justamente analizar el efecto de la comida espacial. La misión duraba 4 horas y 52 minutos, pero durante ese tiempo entonces iban a hacer un experimento. Uno de ellos, que era justamente Young, iba a alimentarse con comida esa del espacio, y Grissom sin comer, para comparar. Absolutamente nada. Nada, durante esas 4 horas.
Ese era el estudio, eso costaba muchos millones, lanzar el cohete, imagínate todo eso. Imagínate la cara de sorpresa de Grissom cuando estaban en el espacio y ve que su colega Ian del bolsillo del traje saca un sándwich y se lo ofrece. El sándwich no es una comida espacial, sino que era uno que él había llevado de escondido. Se lo había empacado. Se lo había empacado en el bolsillo por si le daba hambre, justamente allá arriba. Y era un sándwich de carne curada que lo habían comprado 2 días antes de la misión y él lo había llevado escondido ahí en el traje. Y cuando estaban en la misión incluso lo sacó y le compartió a su amigo y comieron los dos. Pero si la idea era que el otro no comiera. Imagínate la cara de los señores que estaban abajo en la Tierra, habiendo planeado todo esto, que normalmente nosotros sabemos que las misiones, sí, es delicado, que no se vayan a tener un accidente trágico con semejantes condiciones que implica ese viaje. Y estos comiendo un sándwich. Y ese sándwich, tú dirás, bueno, pero eso es o sea, ¿cuál es el problema de comer el sándwich? Además que justamente le estaba arruinando el experimento para los cuales los habían enviado. Es que un sándwich allá podía ser catastrófico. ¿Por qué? Porque los sándwiches no producen miga, como sabemos. Tú comes, produces miga. Y eso es lo peor que puede pasar en una estación, en una nave espacial. ¿Por qué? ¿Se mete algún...? Porque las migas no quedan en el suelo, quedan flotando. Claro. Se pueden ir por cualquier lado, pueden ocasionar cortocircuitos, se pueden meter por debajo de los equipos, o sea, incluso dice, pueden dañar hasta la vista. Porque son como partículas sólidas que están dando vueltas y te pueden dañar la vista. O sea, toda la misión, que podría haber costado unos $30 millones, estuvo en riesgo por culpa de ese sándwich. Inclusive hay un museo que tiene una réplica, porque ese sándwich ya se lo comieron, del sándwich que puso en jaque toda una misión espacial por culpa de este hambriento amigo Ion. Maldita sea. Bueno, ahí tenemos entonces esta historia de nuestra dosis de ciencia del profe Mario Vázquez. Profe, usted que es tan recorrido, que ha viajado y siempre nos comparte aquí sus experiencias, ¿conoce de cerca esa réplica del sándwich? No, me enteré preparando esta dosis y podemos compartir la fotografía. Vamos ahora entonces con nuestro dato curioso. Psst, psst, atiende. Aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, entonces para el dato curioso relacionado con este sándwich, podríamos buscar algo relacionado con la alimentación, con los alimentos. Y algo que vos mencionaste al principio y que es muy importante, es cómo hacerlos atractivos a los alimentos. Este tema, aparecía por ahí una palabrita que me llamó la atención y tiene que ver con la palatabilidad. Palatabilidad. O algo parecido, si me va a salir. O palatividad, o algo parecido. Lo buscamos, ahí mientras tú lo buscas. Resulta que tiene que ver justamente con eso. Cómo hacer, no tiene que ver con las condiciones, o sea, hacerlo palatable al alimento. No tiene que ver con las propiedades nutricionales, que eso era lo importante, sino cómo hacerlo atractivo. Esto, por ejemplo, uno dice, bueno, no es muy relevante, pero sí es importante en el caso de la alimentación de animales. Tú sabes, los animales les das de comer, o los animales que están en criaderos se alimentan siempre de la misma manera, con los mismos tipos de alimentos, pero entonces hay que hacerlos que para ellos es nutritivo, pero para que ellos tengan ganas de comer eso que está ahí, que no tiene forma particular. Entonces es importante cómo hacer eso, hacer que un alimento sea atractivo para que se siga alimentando. Palatabilidad. Lo ibas a decir, no lo vamos a repetir, pero es eso exactamente. Y de alguna forma tiene que ver con que el alimento sea agradable al paladar, de ahí viene la palabra, así se lo menciona. Pero ahí para nosotros, los humanos, es un tema muy importante cuando la industria alimenticia hacen eso, o sea, le procesan los alimentos de tal manera que para nosotros resulten así. El problema está en cuando se pasa a otro nivel de esa palabra. De palatabilidad. Eso. ¿Cuál puede ser el siguiente nivel? El hiperpalatable. Cuando un alimento pasa a ser hiperpalatable. Es decir, que por el procesamiento que tiene, por la composición que tiene,
directamente nos hacemos adictos a ese alimento. Y es lo que pasa normalmente, lamentablemente, con todos los alimentos procesados, que generan esa adicción. ¿Por qué generan esa adicción? ¿Y por qué nos termina gustando más lo que no nos alimenta bien, pero nos resulta más atractivo? Porque es una adicción. Normalmente eso pasa con los alimentos que tienen un alto contenido o en sal, en harinas, azúcares o grasas refinadas. Entonces eso es todo un problema. Lo vivimos a diario porque tú sientes que hay cosas que te atraen, que tienes ganas de comer siempre, y otras que serían más sanas, pero que no seducen tanto. No sientes esa atracción. Y ahí, para explicar este tema, hay una frase que me dejó pensando, es muy sencilla de decir, pero creo que nos puede quedar reflexionándola, es que si tú piensas, bueno, no le pongas esos ingredientes para que no genere ese atractivo, y que uno decida que vas a comer pensando en lo que necesitas nutricionalmente. Pero de esa manera, en definitiva, lo que se hace es regular el placer que te produce la comida. Y eso a mí me quedó haciendo ruido, ¿no? Me parece que es un tema para pensarlo. O sea, el placer debe regularse. Exacto. ¿Y quién quiere regular ese placer al momento de comer? Pues ninguno. Y en general, la palabra regular y placer como que... Profe Mario Vázquez, pero detrás de esa palabra que usted hoy nos comparte, hiperpalatable, hay ciencia, y mucha, ¿o no? Claro, porque justamente se están apuntando a nuestros receptores, a todo lo que también lo hemos hablado otras veces, no sé qué hace de que un alimento, por qué ese alimento puesto en un tubo dentífrico no vas a comer lo mismo que si te lo ponen en un plato o con una música que te recuerde, que te evoque alguna situación agradable. Entonces se ponen en juego muchas cosas a niveles hormonales y a niveles de nuestros sentidos, y poner en juego todos nuestros sentidos. Si tienes que alimentarte por alimentarte, te da lo mismo tomar por ejemplo, los astronautas llaman unos calditos, que había que, como si fueran unos dulces, y los traían de vuelta. No es lo mismo comerse, no sé, piensa en una comida que más te guste. Exacto. En este momento y que te lo ofrezcan en cubitos. Es decir, es lo mismo. Y que sea un solo bocado, pues una cosa que en un y segundo termina. Te lo procesamos y te lo pusimos en un cubito. Sí, te vas a alimentar, pero no vas a sentir el placer de verlo en el plato. Entonces es un tema interesante. Pues, profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros en estas dosis de ciencia. Gracias a ti.